la hambruna, el lavado de cerebro de tus amigos, familia y niños, leyes irracionales que pueden llevarte a ti y a todos los que amas a un campo de trabajo, o peor, ejecutados públicamente por infracciones tan menores como escuchar música extranjera. Simplemente es demasiado para algunos norcoreanos soportar. Algunos, desesperados por escapar de las garras de Kim Jong-un, arriesgan sus vidas para iniciar nuevas vidas en otros países, pero lamentablemente los números de los que logran salir con vida han disminuido desde el 2005. Según Statista, 1.384 norcoreanos lograron desertar ese año. Los números generalmente aumentaron a partir de ahí, alcanzando un pico de 2.914 en el año 2009. Después, todo empezó a empeorar. Durante los siguientes 10 años, el número de personas que lograron escapar continuó disminuyendo, con 2019 viendo el número más bajo de desertores desde el 2005, solo 1.047 personas. Posteriormente, la pandemia provocó que Corea del Norte entrara en pánico, llevándolo a cerrar por completo sus fronteras y detener el comercio hacia el país. Solo 229 personas escaparon en el año 2020 y en el año 2021, solo 63 personas lograron huir de Corea del Norte. El año siguiente no mejoró mucho, solo 67 personas escaparon en 2022, pero Statista indica que en 2023 hubo un repunte. Hasta septiembre de 2023, 319 norcoreanos habían logrado huir con éxito. ¿Desconocemos tus historias? Muchos han huido y desaparecido en nuevas vidas, esperando que Kim Jong-un nunca los encuentre. Sin embargo, unos pocos elegidos tienen historias que revelan cómo los únicos que lograron huir de Corea del Norte lo hicieron en 2023. La historia inicia con el señor Kim. A principios de 2023, logró una audaz huida, escapando de Corea del Norte por mar con su madre, la familia de su hermano y su esposa embarazada. En una entrevista con la British Broadcasting Corporation, el señor Kim, escoltado por un policía, contó su historia. Ha habido mucho sufrimiento, dijo mientras explicaba cómo respondió Corea del Norte a la pandemia de coronavirus. Según el señor Kim, la vida en Corea del Norte empeoró durante la pandemia. El Estado mostraba imágenes de personas muriendo por el virus en el mundo, mientras imponía reglas estrictas a los norcoreanos para evitar su propia muerte. La propaganda se intensificó. A Kim y a su pueblo se les dijo que no seguir las nuevas reglas de la pandemia llevaría a que toda Corea del Norte fuera aniquilada. Cuando se sospechaba un caso de coronavirus, 19 guardias armados llegaban para poner en cuarentena a todo un pueblo. Las personas que quedaban adentro no podían salir, lo que significaba que no tenían acceso a alimentos fuera de lo que ya estaba en el pueblo cuando entró en confinamiento. Kim dice que las fuerzas norcoreanas usaron estas cuarentenas para ejercer su control. Tras confinar un pueblo por días, haciendo pasar hambre a la gente, el gobierno llegó con camiones para entregar alimentos. Afirmaban vender comida barata, pero en realidad el Estado usaba la pandemia para quebrantar el espíritu de la gente. Kim dice que hicieron estas afirmaciones para recibir elogios, como cuando se deja a un bebé pasar hambre y luego se le da una pequeña cantidad para que agradezca. Las preguntas comenzaron a surgir en la mente de Kim. Cuestionó al Estado, creyendo que utilizaba la pandemia para beneficiarse en lugar de implementar cuarentenas para ayudar a los norcoreanos. Y mientras más conocidos contraían y sobrevivían al coronavirus, 19, comenzó a dudar si el Estado había exagerado los riesgos. Empezó a pensar que los estrictos confinamientos de Corea del Norte, que incluían cerrar sus fronteras, eran solo una excusa para oprimir a la gente. Además, empezó a oír sobre gente muriendo de hambre. Al cerrar sus fronteras, Corea del Norte excluyó los suministros de alimentos de otros países, provocando el aumento de los precios y dejando a las familias con poco para comer. Según Kim, te despertarías una mañana y escucharías que alguien en este distrito murió de hambre. Los informes persistían, con Kim indicando que ni siquiera los agricultores norcoreanos estaban a salvo de la escasez alimentaria. El Estado obligaría a aquellos con una mala cosecha a entregar su propia comida, dejándolos con muy poco para comer. Posiblemente por esto, Corea del Norte pidió ayuda al Programa Mundial de Alimentos en marzo de 2023. Sin embargo, Kim logró sobrevivir en estas difíciles condiciones durante años. Se convirtió en vendedor de saltamontes en el mercado negro, ganando lo suficiente para comprar guiso para su familia. Como señaló Kim, eso cuenta como comer muy bien en Corea del Norte. Sin embargo, Kim seguía intranquilo. Ser un vendedor en el mercado negro en Corea del Norte implica un riesgo constante de ser denunciado por tus actividades. Después de todo, al denunciar a Kim, otro norcoreano podría obtener algo de comida muy necesaria o ayuda financiera.
Kim cuenta que frecuentemente debía huir apresuradamente cuando percibía que las autoridades estatales se acercaban, empacando su mercancía y ocultándose antes de retomar su negocio ilegal al siguiente día. Dice que fantaseó con escapar cientos de veces antes de hacer realmente su intento, pero fue la trágica muerte de uno de sus amigos lo que lo empujó al límite. Ese amigo quería algo simple de lograr en la mayoría de los otros países, un divorcio de su esposa. Pero el Estado le dijo que el divorcio no era posible a menos que se sometiera a ser enviado a un campo de trabajo. El amigo de Kim estaba devastado. Acumuló deudas tratando de salvar su matrimonio hasta que todo se volvió insostenible. El amigo de Kim se quitó la vida. Dice que una visita al dormitorio de ese amigo fue una de las chispas que encendió su plan de escape. Según Kim, su amigo había arañado las paredes de su habitación hasta el punto en que se le salieron las uñas. Así fue como supo que debía huir. Pero Kim también sabía que no sería fácil. Tenía una familia en Corea del Norte que no quería abandonar, por lo que cualquier plan de escape debía incluirlos. Así que Kim comenzó a hablar con su hermano. Fue sencillo convencerlo a él y a su esposa. El hermano de Kim se ganaba la vida vendiendo mariscos ilícitos. El Estado tomó medidas enérgicas, impidiéndole pescar a pesar de tener su propio barco. Cuando Kim fue por él, halló a un hermano ansioso por planear una fuga juntos. Eso fue a mediados de 2022. Los hermanos pasaron 7 meses planeando su escape de allí, aunque pronto se encontraron con desafíos. Muchas rutas de escape tradicionales en la frontera norte de Corea del Norte con China fueron cortadas durante la pandemia, por lo que cruzar a pie no era una opción. Afortunadamente, Kim y su hermano, que vivían en el suroeste del país, tenían otra opción para escapar, por mar a Corea del Sur. Pero no podían simplemente abordar el barco del hermano de Kim y zarpar. El hermano de Kim se inscribió en un plan militar para obtener permiso y acceder a las aguas necesarias para su escape. Tendría permiso para entrar a las aguas, dijo el ejército, siempre y cuando atrapara peces que los soldados pudieran vender para financiar su equipo. Mientras su hermano comenzaba a trabajar oficialmente, Kim empezó a hablar con los guardias de seguridad y guardacostas que patrullaban la costa. Hizo amigos con varios, aprendiendo sobre sus patrones de turno y protocolos, hasta que se dio cuenta de que con el momento adecuado, él y su hermano podrían sacar su barco por la noche sin ser atrapados. El plan comenzó a tomar forma, pero Kim todavía tenía otra tarea importante que completar: convencer a su esposa y a su anciana madre para que hicieran el viaje con él. Ninguna quería ir. Los riesgos eran simplemente demasiado grandes. Finalmente, a través de muchos gritos y persuasión, Kim convenció a su madre para hacer el viaje diciéndole que no se iría sin ella, y que sería responsable de su miseria si se quedaba. Aunque algunos lo vean como una táctica deshonesta, para Kim era necesario para mantener a su familia unida. Lamentablemente, convencer a su esposa fue más complicado. Ella se mantuvo firme en su negativa a irse hasta que descubrió que estaba embarazada. Kim argumentó con éxito que él y su esposa ahora iban a ser responsables de otra vida y que no deberían criar a su hijo en un infierno. Kim aún tenía más por hacer antes de poder ejecutar su plan. Temía cómo el Estado trataría la tumba de su padre cuando se fuera. En Corea del Norte es común profanar las tumbas de familiares de desertores. Kim audazmente desenterró los restos de su padre, llevando el cuerpo a la naturaleza cercana. Kim afirma haber cremado el cuerpo hasta las cenizas, empacando los restos en una urna para llevarla consigo. Por primera vez en largo tiempo, su familia estaba unida. No obstante, antes de poder viajar, Kim debería cruzar un campo minado en la oscuridad para alcanzar el barco de su hermano. Fingiendo recoger hierbas, Kim trazó con cautela una ruta a través de las minas, colocadas recientemente para impedir que la gente huyera. Kim sabía que era una jugada arriesgada, pero el área no estaba bien vigilada, ya que se suponía que las minas eran suficientes para evitar fugas. Con el campo de minas mapeado exitosamente, tomó su tiempo para elaborar su ruta de salida, quedándole una cosa por hacer: esperar. Kim necesitaba que tanto el clima como la marea estuvieran a su favor si su escape iba a tener éxito, así que esperó hasta un día en que la marea baja y el clima lluvioso pudieran ser utilizados para ocultar su escape. No necesitaba un clima despejado. Eso facilitaría la detección de su bote. Kim necesitaba un día con advertencia marítima, lo que normalmente solo ocurría cuando se avecinaba una tormenta. Entonces podría usarlo para esconderse de los radares de Corea del Norte, avanzando lo suficiente sin ser detectado para hacer su último intento con éxito. Llegó el gran día. El 6 de mayo se emitió la advertencia marítima debido a la marea alta. Kim y su familia se escabulleron a través del campo minado y llegaron al bote de su hermano. A las 10 p.m., estaban en el agua, navegando tan lejos como les permitía el acuerdo de su hermano con el ejército, y siguieron adelante. La marea baja favoreció a Kim.
La marea baja expuso rocas, peñascos y arrecifes que Kim y su familia usaron para ocultar su pequeña embarcación de los radares que detectan naves no autorizadas en el agua. Eso, junto con la lluvia, permitió a Kim camuflar su embarcación como desechos flotantes. El barco de Kim se acercó lentamente a la frontera marítima hasta que sintió que podía acelerar con seguridad. Luego activó el acelerador. Kim miró atrás y vio un gran barco siguiéndolo. El Estado sabía que él escapaba, pero el barco enviado no era lo bastante rápido para alcanzarlo. Kim y su familia navegaron las corrientes hasta cruzar la frontera marítima hacia Corea del Sur. En ese momento, toda mi tensión se liberó, dijo Kim. Sentí como si me estuviera derrumbando. Libre por primera vez de la opresión de Corea del Norte, Kim navegó en el barco de su hermano hacia la isla de Yonggyeong, encendiendo sus luces hasta que la Marina de Corea del Sur lo avistó y rescató a su familia. Sin embargo, aún no era libre para comenzar su nueva vida. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, siempre alerta de los espías norcoreanos, detuvo a Kim y su familia para entrevistas para verificar si eran verdaderos desertores. Contento con las respuestas de Kim, el servicio lo ubicó junto a su familia en un centro de reasentamiento, donde aprendieron sobre la vida en Corea del Sur. La transición sería difícil. En octubre de 2023, la familia se mudó a un apartamento justo a tiempo para que la esposa de Kim diera a luz. Para Kim y su familia, cosas comunes para la mayoría, como viajar en metro, eran ajenas. Pero se están adaptando, y con el tiempo, se integrarán totalmente en su nueva sociedad. Siento como si hubiera nacido una segunda vez, dice Kim al hablar de su nueva vida. En entrevista con Japan Times, afirma que jamás vio un avión surcando el cielo mientras vivía en Corea del Norte. Ahora los ve con frecuencia, y gracias a una feria laboral especial para desertores norcoreanos, tiene la posibilidad de obtener su empleo ideal como navegante de barco. La huida del señor Kim en 2023 estableció el modelo de escape para los desertores norcoreanos. Cuando miles huían de Corea del Norte anualmente, la frontera con China era la ruta preferida. Como señala el pastor Stephen Kim, que trabaja para la misión JM para ayudar a los norcoreanos a escapar a través de China, alrededor de 1,000 personas solían cruzar la frontera china anualmente. Desde la pandemia, ese número ha caído a solo 20, con Kim diciendo que solo conoce a 4 de esos fugitivos que lograron llegar a Corea del Sur. Otros, se sospecha, fueron detenidos en China y posiblemente repatriados a Corea del Norte. Eso solo deja el mar como opción para escapar en 2023. Como señala Sukil Park de Liberty en North Korea, dice que los tipos de escapes realizados por personas como el señor Kim siempre han sido raros, lo cual no es sorprendente dado lo que sabemos de la historia de Kim, y que muchos probablemente no tienen éxito. Estas huidas por mar requieren una planificación meticulosa, valentía increíble y que todo salga milagrosamente bien, afirma él. Debe haber muchos más norcoreanos que lo han intentado pero no lo han logrado. El señor Kim tuvo suerte. Aunque no todos los detalles de su audaz escape han sido corroborados independientemente, está claro que puso en inmenso peligro a él y a su familia para construir una nueva vida, y él no es el único. Aunque la historia de Kim es la más detallada que tenemos de un desertor norcoreano en 2023, él no es el único que desafió las aguas duras. En octubre de 2023, medios como Al Jazeera y la British Broadcasting Corporation informaron sobre un grupo de supuestos desertores descubiertos por la Guardia Costera de Corea del Sur. El grupo de 4 atravesó en un pequeño bote de madera, alegando querer desertar a Corea del Sur. Fueron encontrados en la costa cerca de Seokcho, una ciudad a solo 51.5 kilómetros de Seúl, pero se sabe poco sobre este grupo. Probablemente fueron tratados igual que Kim y su familia, lo que implica que habrían sido detenidos e interrogados antes de ser enviados a un centro de reasentamiento. Pero en este caso, las autoridades surcoreanas aún guardan silencio, quizás para proteger el anonimato de estos desertores. Aún así, parece que siguieron el plan creado por el señor Kim. Su pequeño bote de madera era lo bastante ágil para evadir los barcos más grandes que patrullaban las aguas de Corea del Norte. La embarcación también era lo bastante discreta para camuflarse con las rocas y arrecifes que emergen en las costas del país durante la marea baja. Como Kim, estos 4 desertores se arriesgaron enormemente. Y lamentablemente futuros desertores probablemente deberán hacer lo mismo. Después de todo, cruzar a China ya no es una opción, y eso no es solo porque Corea del Norte ha reforzado sus defensas contra la deserción a través de la frontera. China parece estar cooperando con Corea del Norte. En diciembre de 2023, el South China Morning Post informó sobre la visita de un alto diplomático norcoreano a Beijing. Estas raras conversaciones aparentemente forman parte de los esfuerzos de China para fortalecer su relación con Corea del Norte,
con ambas partes acordando mejorar su comunicación estratégica y coordinación. Lo que eso podría significar a escala geopolítica no se conoce completamente, pero para cualquiera que desee escapar de Corea del Norte a China, esta mayor cooperación significa malas noticias. Según un informe de Reuters publicado antes del artículo del South China Morning Post, los norcoreanos que estaban en China han comenzado a desaparecer. Reuters destaca información del Grupo de Trabajo de Justicia Transicional, que afirma que China envió 600 norcoreanos de vuelta para su repatriación solo en octubre. El Grupo de Trabajo de Justicia Transicional afirma que estas 600 personas han desaparecido y advierte que probablemente enfrenten encarcelamiento en campos de trabajo, violencia sexual y ejecución al regresar a Corea del Norte. El Grupo de Trabajo de Justicia Transicional dice que los desertores fueron cargados en autobuses y furgonetas para ser llevados de vuelta a Corea del Norte, siendo este incidente la repatriación masiva más grande en muchos años. La mayoría de los deportados eran mujeres. Las perspectivas de los desertores no son buenas, ya que los medios estatales de Corea del Norte los califican como, cito, escoria humana. China ha restado importancia a sus acciones, afirmando que los norcoreanos devueltos no eran auténticos desertores. En cambio, habían entrado a China por razones económicas, y Beijing los envió de vuelta simplemente siguiendo al pie de la letra su propia ley. Muchos estarían en desacuerdo. Desde fuera, parecería como si se hubiera llegado a un acuerdo. A cambio de la cooperación de Corea del Norte, China está enviando a los desertores de vuelta a un país que los tratará como menos que humanos. Esencialmente es una sentencia de muerte. Escapar a China simplemente ya no es una opción. No sorprendería que más grupos sean enviados de regreso a Pyongyang conforme se fortalecen los lazos entre China y Corea del Norte. Por lo tanto, los desertores norcoreanos enfrentan una elección casi imposible. Por un lado, podrían intentar aprovechar el hecho de que Corea del Norte ha reabierto recientemente sus fronteras con China para intentar escapar de la manera tradicional. No será fácil. A pesar de la reapertura de las rutas comerciales, Pyongyang ha reforzado la seguridad fronteriza, dificultando aún más el cruce que antes de la pandemia. Y incluso si alguien logra hacer el cruce, entrarán a un país que es tan probable que los devuelva como que los acepte. O hacen lo que el señor Kim, su familia y los 4 desertores encontrados en un pequeño bote de madera hicieron, desafiar las peligrosas aguas que separan a Corea del Norte y del Sur. Lo creas o no, esa podría ser una ruta aún más difícil para salir de Corea del Norte. Campos minados cerca de la costa, barcos patrullando y sistemas de radar se combinan para detener la mayoría de los intentos de escape, pero los pocos que lo logran llegan a Corea del Sur a una nueva vida donde son aceptados y rehabilitados. Alternativamente existe una tercera opción. Según NK News, el tercer trimestre de 2023 vio a 40 desertores norcoreanos abandonar China para llegar a Corea del Sur. Según el medio, los desertores están dispuestos a abandonar el lugar que han llamado hogar por años, desertando nuevamente para evitar la alta amenaza de repatriación a Corea del Norte. Hana Song, de Derechos Humanos de Corea del Norte, una organización autorizada para entrevistar a desertores, afirma que la mayoría de los 40 provenían de China, donde muchos habían vivido por una década o más. Quizás 2 cruces de frontera por tierra serían más seguros que uno por mar. Al cruzar a China antes de ir a Corea del Sur, los desertores pueden evitar campos minados y a la marina norcoreana, pero aún enfrentarán riesgos al comenzar sus nuevas vidas. Más allá de las deportaciones masivas, se estima que China tiene a 2.000 norcoreanos en prisión, según las Naciones Unidas. Cruzar por mar a Corea del Sur, iniciar una vida clandestina en China o usarla como vía para llegar a Corea del Sur. A pesar de ser rutas de escape casi imposibles, más de 300 norcoreanos han logrado escapar a través de ellas en 2023. ¿Veremos en 2024 a más fugitivos lograr seguir los pasos del señor Kim? El tiempo lo dirá, pero queremos oír tu opinión ahora. Cuéntanos tu opinión sobre la historia del señor Kim y su valerosa huida. ¿Crees que veremos a más norcoreanos haciendo este peligroso viaje en 2024? ¿O Kim Jong-un se endurecerá aún más y junto con China evitará que más de su gente se escape? Ahora ve y mira este video o tal vez este otro en su lugar